Vamos a ir a la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros de la siguiente manera: os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Hermanos, cuando yo leo el ministerio de la reconciliación, debo ser honesto, lo primero que pensé fue: ¿y esto de qué se trata? ¿Qué es esto? Porque nosotros tenemos el ministerio de alabanza, el ministerio de la predicación, el ministerio de servicio, el ministerio de hacienda. Bueno, no, esos son otros ministerios. Ministerio de otras cosas. Pero el ministerio de la reconciliación, yo dije: Señor, ¿y eso de qué se trata? Bueno, hermanos, ya lo hablaremos. El número uno de los puntos que quiero mencionar es algo fundamental. Fíjense que Pablo escribe a los Corintios, y este pasaje, esta carta, asume de que de ahora en adelante somos nueva criatura, ¿cierto? Asume eso. ¿Desde cuándo somos nueva criatura, hermanos? Desde que reconocimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Y algunos desde que nacimos de nuevo a los 25, 30 y tantos años de estar en una iglesia evangélica o católica. Porque lo que tuvimos antes de nacer de nuevo, de reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador, fue solamente religión, solamente religiosidad. Pero nuestra nueva vida comienza el día que tomamos la decisión de seguir a Cristo de manera responsable. Entonces dice este versículo tan famoso, el verso 17: de modo que si alguno ya está en Cristo, ahora es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y entonces ahí Pablo aclara en el 18 y dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por la muerte de Cristo, es lo que está diciendo así, y nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿cierto? Pero el primer versículo dice: y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Hermanos, eso está hablándonos de religiosidad. La gente cree que conoce a Cristo. La gran mayoría, tristemente, que se congregan, que aplauden en las iglesias, que incluso hasta pertenecen a ministerios de servicio, lo único que conocen es a un Cristo según la carne. Es a un Dios de oídas. Job, ustedes lo han leído, Job
De un día para otro perdió todo. Y tuvieron que pasar 40 y tantos capítulos de ese libro, que por cierto algunos creen que es el primer libro que se escribió, y algunos creen que lo escribió Moisés. Entonces tiene que pasar por muchas cosas Job, hasta que en el capítulo 42 dice: ¿cómo dice? Mas ahora mis ojos te ven, ahora conozco que todo lo puedes, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Hermanos, Job, dice la palabra, que era un hombre bueno y perfecto. Un hombre, hermanos, impecable, íntegro. Un hombre, hermanos, que no tenía problemas con nadie, que no se metía con nadie. Dios metió las manos al fuego por Job. Cuando el diablo llega, Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay hombre como él, hombre perfecto como él en la tierra. Y entonces el diablo le dice: sí, pero es que le has dado muchas cosas. Por esa razón es que Job no te niega. Él es un hombre íntegro. Y entonces Dios, me imagino yo, para enseñarnos 5000 años después de ese libro escrito o de ese libro vivido, Dios dice: bueno, ve y quítale todo lo que tiene. Ay, hermanos. Y dice la palabra en el primer capítulo que estaban todos sus hijos en una casa, y un viento derribó la casa y murieron todos sus hijos. Y viene un siervo y le dice: Señor, solo yo escapé para contarte, todos tus hijos han muerto. Y después está otro siervo que llega a los 2 minutos y le dice: Señor, has perdido todo tu ganado, todas tus ovejas, todas tus posiciones y posesiones, ya no las tienes. Y Job, hermanos, no reclamó en ese momento nada al Señor. Y entonces dice la palabra que otra vez llega el diablo donde Dios. Y Dios, me lo imagino, con todo respeto, claro, esperando al enemigo diciéndole: ajá, ¿ya viste a mi siervo Job? Que no ha negado mi nombre a pesar de que te permití que le quitaras todo. Y entonces el diablo le dice: sí, lo que pasa es que no le has tocado la salud. Quítale la salud y verás cómo te niega. Hermanos, pareciera una historia de ficción lo que les estoy contando, ¿verdad? Pero fue una historia verídica. La conocen, ¿verdad? Y entonces el enemigo, el diablo, hace que Job se llene de granos en todo su cuerpo. Dice la palabra que Job agarraba una piedra para rascarse las llagas del cuerpo. Y entonces su esposa, que gracias a Dios la Biblia no dice su nombre, le dice: mírate cómo has terminado, maldice a tu Dios y muérete. Y Job le dice: como cualquier mujer has hablado. ¿Recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos? Perdóname, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Hermanos, ese tipo era de otro planeta. Pero hasta allí Job todavía solamente tenía religión, conocimiento de oídas de Dios. ¿Cuántos conocen a una persona buena que no tiene a Cristo en su corazón? Yo conozco a algunos. Hay una entrevista de Jorge Ramos, que es un periodista de Univisión, con Eduardo Verástegui, que es el productor de esta nueva película llamada The Sound of Freedom, o El Sonido de la Libertad. Y Eduardo Verástegui, que es un hombre muy creyente, y Jorge Ramos, que es un hombre agnóstico, periodista de muchos años. Eduardo le dice a Jorge: a ti solamente te falta conocer a Dios, porque tú eres un hombre bueno, que hace muchas buenas obras,
no me imagino, le dice, lo que harías si tú conocieras a Cristo en tu corazón. Y Jorge le dice, yo te respeto mucho, yo quisiera tener la fe que tienes, Eduardo, pero no la tengo. Es más, soy un hombre agnóstico. No digo que no existe Dios, pero tampoco puedo comprobar que existe Dios. Jorge Ramos es un hombre bueno, es un hombre que pelea por la libertad social de la gente, que predica, iba a decir, que habla en contra del comunismo, de las dictaduras. Jaime Bailey, un periodista reconocido, un hombre que le molesta las injusticias de los gobiernos, que le molesta las injusticias de la gente. Pero tristemente estas personas solamente se quedan en la categoría de gente buena, no conocen realmente a Dios. Y Job hasta el último capítulo dice, ahora sé quién eres, Dios. Hermanos, toda esta historia que acabo de contar de Job, de Ramos, de Bailey, es lo que la palabra nos está diciendo. Y aun si algún día conociste a Cristo por la carne, ahora ya no. ¿Por qué? Porque ahora ya no tenemos una religión, ahora tenemos una convicción. Y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice la palabra en el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por la muerte de Cristo. Hermanos, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y este ministerio no es exclusivo de los pastores, de los que cantan, de los profetas, de los maestros. Este ministerio es obligatorio, aunque no me gusta mucho usar esa palabra. Pero todos los que ahora somos nueva criatura, amén, tenemos la obligación bíblica de practicar el ministerio de la reconciliación. ¿De qué se trata el ministerio de la reconciliación? Leamos el versículo 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de quienes, hermanos, de nosotros. Como si Dios le rogara al mundo. Imagínense qué tremendo. Hermanos amados, es el hombre el que condena, es el hombre el que acusa, pero la palabra es clara, dice, porque Cristo no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Quiere decir entonces, hermanos, que Dios es como si le rogara a los inconversos, a los borrachos, a los mentirosos, a los ladrones, a los homosexuales. Es Dios el que viene y entonces a través de nosotros, como si lo rogara, diciéndoles, hey, a pesar de tus inclinaciones, a pesar de tus vicios, a pesar de tu maldad, el Señor tiene un plan especial para ti. Porque la idea es que nosotros, amén, seamos los embajadores de Dios para reconciliar a esa gente con su Creador. Hermanos, el plan del Señor es que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos quizá tienen compañeros de trabajo o compañeras de trabajo que están, hermanos, que son malos, que están perdidos, que mienten, que insultan, que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de obtener algo? ¿Cuántos conocen algunos así? Jóvenes, gente perdida, extraviada totalmente. O en la colonia donde viven, o en el barrio donde viven,
o en la universidad donde estudian. Hermanos, el mundo está lleno y cada vez más de esa gente. Pero nosotros estamos llamados a ejercer el ministerio de la reconciliación. ¿De qué forma, hermanos amados? ¿De qué forma debemos ejercerlo? No es necesario ser pastor para ejercerlo. No es necesario ser un líder eclesiástico para ejercerlo. Como músicos, como predicadores, como servidores, como hijos de cristianos, como hijos de Dios, estamos obligados a hacerlo. Como iglesia en general, tenemos una comisión que no es exclusiva de ningún título religioso. Todos estamos obligados a comprometernos con el ministerio de la reconciliación. Hermanos, ¿de qué forma? En las redes sociales. En las redes sociales, en nuestro trabajo. Hermanos amados, la gente tiene que ver, pero subrayen eso, la gente tiene, debe, es indispensable que la gente vea en nosotros que somos diferentes para bien. Pero es indispensable, urgente, cuando hay un hombre, una mujer que para los ojos de la sociedad ya no tiene compostura, ¿no es cierto? Mucha gente dice, no, ese no tiene arreglo. En la iglesia, hermanos, en muchas congregaciones yo he atendido gente, jóvenes que me han dicho, mi pastor cree que yo no sirvo para nada. Mi pastor cree que yo no tengo arreglo, hermano. Hermanos amados, cuando nosotros nos portemos a la altura que debemos portarnos, entonces el ministerio de la reconciliación será ejercido por nuestra parte. Yo no sé dónde ustedes trabajan, bueno, sí, casi sé que donde todos trabajan. Allí hay gente que les necesita. Allí hay gente que nunca ni siquiera consideran ir a una iglesia. Primero porque la iglesia se ha portado bastante mal. Si ven entrar algo diferente, algo raro, a alguien extraño vestido de otra forma, la iglesia no está preparada para recibirlos. No estoy diciendo preparada para consentirlos. La iglesia debe estar preparada para recibirlos y ser agente de cambio para que esa gente conozca la salvación. Aquí pueden, yo no sé qué va a hacer Dios, pero hermanos, hoy usted ve a cada restaurante que usted va, hay un grupo de jovencitos que se les nota en el cabello, en su ropa, que tienen tendencias, ustedes saben a lo que me refiero. En el bus, por donde quiera, y lo vemos con mi esposa. Hermanos, donde vayamos, eso cada vez es más fuerte y más fuerte y más fuerte, y toma más auge y más relevancia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué haremos nosotros si por la puerta entra alguien así? El ministerio de la reconciliación no es negociable. Dios nos ordena que lo ejerzamos. Hermanos amados, esa gente es la que tiene más vacíos en su corazón. Esos jóvenes son los que tienen más necesidad de amor en sus corazones. Básicamente lo que yo tengo que decirles esta tarde es: no desaprovechen la oportunidad de prestar sus oídos a algunas personas. No desaprovechen la oportunidad
de escuchar los problemas de los demás. Porque no solamente son inconversos los que necesitan del amor de Cristo. Es la misma gente que se congrega en las iglesias. Es la misma gente que quizá por ser diferente son vistos de maneras raras. Si la iglesia en general entendiera el ministerio de la reconciliación, nosotros nos portaríamos mejor, estudiaríamos más las Escrituras para poder saber qué decir. Hermanos, si alguien de su trabajo está en una situación matrimonial difícil, aquí hay información y aquí hay consuelo para darle. Si tiene problemas con sus hijos, aquí hay información y hay paz para regalarles. Porque esto, si lo leemos sin la guía del Espíritu Santo, solo se vuelve información. Pero cuando lo leemos, lo escudriñamos bajo la luz del Espíritu Santo, esta información que obtenemos se vuelve vida, y esa vida la podemos transmitir con los demás. Debemos estar claros también que no todos quieren. Habrá muchos que aun por más necesidad que tengan, no quieren, no llegarán. No me corresponde a mí darles una explicación del por qué. No lo sé. Pero hermanos amados, vayan a sus trabajos, vayan a sus universidades, a sus puestos gerenciales y llévense con ustedes el ministerio de la reconciliación. Hermanos, yo no tengo ningún problema con que aquí venga gente pecadora, más que nosotros o menos que nosotros. Porque es cierto, la iglesia está llena de pecadores, pecadores arrepentidos. Porque, hermanos amados, usted puede ser médico, usted ingeniero, docentes, todo lo que ustedes quieran, pero nadie nos quita los pecadores. Solamente que ahora somos pecadores perdonados y lavados por la sangre de Cristo. Hay que traer a los pecadores que aún no son lavados con la sangre de Cristo. Pero eso solo lo puede hacer el ministerio de la reconciliación. A donde vayan, a donde estén, a donde lleguen, hermanos, tenemos la oportunidad de aplicar el ministerio de la reconciliación, de decirle a esa gente que hay un Dios que, como dice al principio, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Lean esto, qué maravilloso, hermanos. Esto va en contra de los dedos acusadores. Esto va en contra de la religiosidad, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, si Dios no tomó en cuenta los pecados de la humanidad para enviar a su Hijo a morir al mundo, ¿quiénes somos nosotros para negarle a alguien la verdad del Evangelio? Escúchenlos, abrácenlos. Que, hermanos amados, nosotros quizás seremos la única Biblia que mucha gente va a leer. Nuestra vida, nuestra conducta, nuestro testimonio, nuestro lenguaje, nuestras palabras de consuelo, todo va a estar bien. El Señor te ama. La gente dice, no, pero es que yo no te hablo de religión, yo te hablo de una verdad de Cristo, que Cristo te ama. Él vino y no a condenarte, pero Él puede cambiar tu manera de vivir. Él puede llenar tu corazón de su amor. Ese es el llamado, hermanos. Esa es la gran comisión. Así que, hermanos amados, tenemos un ministerio todos. Aunque usted no esté en el ministerio de alabanza, ni esté en el ministerio de misiones, tenemos un ministerio que los que hemos nacido de nuevo no nos podemos quitar de encima.
el ministerio de la reconciliación. Padre, te damos gracias esta tarde por tu amor, Señor, por tu bondad, porque ya nos reconciliaste primeramente a nosotros contigo. Ahora somos nosotros los que debemos reconciliar a los demás contigo, Señor.